Antes de comenzar, ¿vamos a hacer una oración? ¿Sí? Padre Celestial, te damos gracias por este día tan especial que nos regalaste para hacer el check-in, para venir a disfrutar de un tiempo en comunión, a poder hacer un devocional juntos, a poder compartir un tiempo en grupales y también poder comer. Te pedimos que realmente tú puedas edificarnos, hablarnos a través del Devo. Te pedimos que a través de la comunión y a través de los grupales nosotros podamos fortalecer el vínculo de amistad que nosotros tenemos y que todo tiempo y que cada cosa que hagamos, Señor, sean para tu gloria, Padre. Así te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a, el que tenga celu o el que tenga Biblia, como les dije recién, todos los sábados, check-in, hacemos un pequeño devocional juntos, ¿sí? Y que este devocional sirva para que ustedes también vayan practicando cuando ustedes en sus casas hacen devocionales, para que vean que de un pasaje quizás chiquito podemos ir sacándole el jugo, así que vamos a ir practicando eso, ¿está bien? Vamos a abrir en los Hechos, capítulo 9, versículo 32 al 35. Hechos 9, del 32 al 35. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Ok. Vamos a leer. Leo yo, ¿sí? Versión NBI. Dice, Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los creyentes que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Eneas, dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Esa es la frase que nosotros vamos a recordar hoy. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Estamos ahí? Ok. Este pasaje cortito que estamos leyendo es un pasaje que habla de milagro, es un pasaje que habla de restauración, de un tiempo nuevo. Hoy es un tiempo nuevo, termina el invierno, ¿verdad? Empieza la primavera. Muy bien ahí, ese colorido, me gusta. Pali se vino negro, aburrido. Es un tiempo de restauración, es un tiempo nuevo. Los árboles parece que están muertos y a partir de mañana, día de la primavera, florecen, ¿verdad? Entonces este pasaje, cuando lo leamos, tenemos que inmediatamente recordar que es un tiempo de restauración. Y esperemos que este devocional sea un tiempo de restauración para nosotros. Esto ocurrió más o menos en el año 36 después de Cristo. Habían pasado 5 años de un momento en el cual toda la humanidad se detuvo. ¿Qué pasó? Toda la humanidad vio con sus ojos, mientras toda Jerusalén gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo, todos mirando cómo Jesucristo, Mesías, daba un último suspiro, respiraba por última vez el mismo aire que nosotros estamos respirando. Y todos gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero ese hecho iba a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Porque sin ir más lejos, el mundo decidió, la humanidad decidió que para que las siguientes generaciones no se olvidaran lo que pasó ese día, decretaron en el calendario antes de Cristo, después de Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que ese hombre que decía ser el Mesías, que decía ser Dios, murió en la cruz y resucitó. Al tercer día se levantó y la tumba quedó vacío. Entonces la humanidad, para que las siguientes generaciones no se olvidaran lo que el mundo había vivido, marcó esa fecha en el calendario. Y este pasaje que nosotros estamos leyendo ocurrió más o menos 5 años después de lo que pasó en ese entonces.
Y nosotros recién leímos el pasaje, y este pasaje habla de dos personas. Por un lado, la historia de Pedro, y por otro lado, la historia de Eneas. Grábense esta expresión que Pedro le dice: Jesucristo, Eneas, Jesucristo te salva, levántate y hacé tu cama. Grábenselo en la mente, ¿sí? Entonces, vamos a ver la historia de Pedro. Dice que Pedro andaba por la región, iba caminando por todos lados para visitar a los creyentes. ¿Quiénes eran los creyentes? Los que reconocían que Jesucristo era el Mesías. En ese momento, acuérdense que había estaban los judíos, y a partir de ahí se empezó a expandir el evangelio a todos los gentiles. Entonces Pedro iba por todos lados predicando el evangelio. Dice, iba por todos lados a predicar. Y llegó a un lugar que se llamaba Lida. Vamos a hacer un contexto geográfico. Lida era una ciudad que pertenecía a la llanura de Sarón. Háganse, por ejemplo, que la llanura de Sarón es como la provincia de Buenos Aires, enorme. Entonces, la llanura de Sarón estaba formado por un montón de pueblos. Lida era como una especie de capital federal, era un lugar estratégico. La llanura de Sarón era un lugar que en su momento se dedicaba al cultivo, era muy rico para la ganadería, la agricultura. Y Lida estaba en un lugar que era estratégico porque estaba de paso entre Jerusalén y Cesarea. O sea, todas las personas y los comerciantes que querían ir al puerto cruzaban por Lida, iban por la llanura de Sarón. ¿Por qué les comento esto? Porque después van a ver lo fuerte que es esta historia, que lo leemos en los Hechos y pasa desapercibido. La llanura de Sarón estaban muchos pueblos. Lida era como una especie de capital. Entonces, las personas que estaban de viaje pasaban por Lida, y Lida tenía servicios de artesanía, hotelería, gastronomía para agasajar a todas las personas viajantes, mercado. Entonces, en Lida había más o menos 5.000 personas, dicen los historiadores. Llanura de Sarón, que sería como la provincia de Buenos Aires, eran más o menos 30.000 personas, distribuidos a lo largo de diferentes pueblos. Muchas personas. Entonces, volvemos a lo que estaba haciendo Pedro. Pedro iba recorriendo un montón de lugares para visitar a los que se habían convertido a Cristo, a los que recibieron el Evangelio. Entonces, cuando llega a Lida, dice que le presentan a una persona que se llama Eneas. Y este Eneas estaba paralítico, pero no era paralítico de nacimiento. Decía que hacía 8 años este tipo había quedado paralítico. No sabemos qué le pasó, pero hacía 8 años. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Ustedes recuerdan quién era Pedro? ¿Alguien sabe quién era Pedro? Pedro era el mismo que Jesús había llamado para ser su discípulo, y era como el más temperamental. Era el que, Jesús estaba ahí y dice, bueno, yo quiero caminar en el agua. Caminó en el agua y se hundió. Era el que cuando prendieron a Jesús, fue y sacó el cuchillo, y le sacó una oreja al soldado. Era el que Jesús dijo, vos me vas a negar. Y la noche en la cual estaban juzgando a Jesús, Pedro lo negó 3 veces. Negó a Jesús Dios 3 veces. Ese era Pedro. ¿Quién se anima hoy a levantarse y negar a Cristo? Nadie. Él dijo, no, yo no lo conozco, tampoco fui parte. Y ese mismo Pedro, después de ese evento histórico que comentamos recién, que la humanidad se detuvo, que la humanidad marcó una fecha en el calendario, ese mismo Pedro que negó a Jesús, ahora le dice, Eneas, Jesucristo, el que yo negué, te sana. Levántate y hace tu cama. Ese es el mismo Pedro. Y yo lo pienso y digo, qué loco, ¿no? Porque Pedro iba por toda la región y su objetivo, ¿qué era? Su objetivo era predicar que Jesucristo era el Mesías. Entonces su único objetivo es que la gente aceptara el Evangelio. Pero Dios tenía otros planes para él. Mientras Pedro pensaba en, bueno, yo necesito ir a tal pueblo que hay 300 personas y les voy a predicar, Dios dijo, no, yo tengo una persona que hace 8 años está esperando, necesito que vos vayas ahí. ¿Me van entendiendo? Los planes de Pedro eran diferentes a los planes de Dios. Y Dios
sabía que había una persona en Lida esperando un milagro hacía 8 años. Y si nosotros seguimos leyendo los hechos, van a ver que ese Pedro, la historia de este Pedro, no terminó con un solo milagro. Inmediatamente después Pedro resucita, obviamente a través de Jesucristo, a Dorcas. Pero eso ya quedará para otro check-in. Pero a lo que voy es, el Pedro que conocía a Jesús, vivió con él 3 años, vio todas las cosas que hizo Jesús en primera persona, nadie le contó, él lo vivió. Él vio cuando Jesús hacía milagros. Él conocía a Jesús. Jesús le ponía una mala cara y Pedro ya sabía. No, está enojado. Él vio, él vivió. Él estaba todo el tiempo con Jesús y cuando llegó el momento, lo negó. Ese Pedro, en la historia que hablamos hoy, es otra persona. En los planes de Dios no hay casualidad. ¿Vieron que parece como que, bueno, Pedro iba caminando por la llanura de Sarón, dice, bueno, me voy a ir a Lida, y cuando llego a Lida, un paralítico. Bueno, Jesucristo te sane. Parece que todo es una casualidad. Pero en los planes de Dios no hay casualidades. En los planes de Dios hay un propósito. Que Pedro no lo supiera es una cosa, pero hay un propósito. Y el propósito era que había una persona hace 8 años postrado. Pero hay un propósito mayor que lo vamos a ver ahora cuando veamos la historia de Eneas. Entonces, la historia de Pedro muchas veces nos afecta a nosotros, porque nosotros quizás muchas veces estamos en la iglesia, como Pedro con Jesús, estuvimos en alabanzas, estuvimos en prédicas, estuvimos en campamentos, vimos en primeras personas un montón de cosas que Dios obró. Vimos Dios contestando oraciones y sin embargo, llegado el momento a veces negamos a Cristo. No lo hacemos de forma tan rotunda, ¿verdad? Como Pedro, pero lo negamos en nuestro estilo de vida, lo negamos con las cosas que hacemos. Pero Pedro fue restaurado y el Pedro que vemos hoy es otra persona. ¿Quién dice que nosotros no vamos a ser Pedro? ¿Quién dice que el tiempo de Dios todavía no llegó en ustedes? Va a llegar, porque Dios obra con propósitos. Él no se maneja con casualidades y al azar. ¿Sí? Después en los grupales van a ver que hay una parte que dice Team Pedro o Team Eneas, para que ustedes elijan a qué team pertenecen. ¿Sí? Pero Team Pedro es ese. Para ustedes que no saben por qué están sirviendo, para ustedes que no saben ¿por qué estamos en esta iglesia? Para los que no saben por qué Dios me rodeó de esos amigos. Para los que no saben por qué estoy haciendo esa carrera. ¿Por qué estoy en este trabajo? Dios tiene un motivo. Y así como Pedro no sabía que ese día se iba a cruzar con Eneas, Dios lo sabe. Así que, para los de Team Pedro, mientras nosotros caminamos y miramos hacia atrás, vemos la historia que Dios escribió en nuestras vidas y decimos, era por eso. Me pasó esto porque era por esto. Con razón, ahora entiendo. Team Pedro. Pero nos quedan muchos días por delante. Entonces miramos hacia adelante teniendo esa misma confianza. ¿Estamos bien lo de Team Pedro? ¿Sí? Vamos con el Team Eneas o estudiemos la historia de Eneas. Dice que Eneas, en este pasaje, estaba en Lida. ¿Qué era Lida? Era una ciudad que estaba dentro de la llanura de Sarón. Acuérdense eso. Entonces, en ese tiempo, ustedes imagínense una persona que está paralítica. ¿Cómo están los paralíticos? No se pueden mover. Y 5.000 personas es mucho, pero al mismo tiempo no es tanto. Porque en un pueblo, una persona que está paralítico hace 8 años, lo conocían todos. Todos sabían, ahí está el paralítico. Lo conocían todos. Ahora, Eneas, no sabemos qué le pasó, pero claramente no quedó paralítico de nacimiento. La Biblia dice que él estaba paralítico desde hacía 8 años. ¿Qué le pasó? No sabemos. ¿Se cayó de la escalera trabajando? ¿Estaba casado? ¿Tenía familia? No sabemos, pero no nació así. Era un hombre que había nacido bien y quedó postrado sin poder moverse de la cama, paralítico.
Eh, pensemos un poquito cómo es la vida de un paralítico. Yo estuve buscando material de medicina y un poco sabemos también de personas que se enferman. Una persona que está en cama, ¿qué le empieza a pasar? Primero los músculos, como no los usa, ¿qué pasa? Se empiezan a contraer, se empiezan a cortar. Esos músculos con tiempo se empiezan a tener contracturas y desgarros. O sea, el tipo estaba con poco músculo, todo contraído. Igual no se movía. Y una persona que está día tras día, tras día, tras día en la cama y que no se mueve, ¿vieron la gente en el hospital? Cuando les pasa algo, ¿vieron que los enfermeros todo el tiempo lo mueven? ¿Saben eso, no? Porque si no, automáticamente se le forman úlceras. Y esas úlceras después se les transforman en infecciones. Pueden provocar trombosis por la falta de movimiento de los pies. Miren la cantidad de cosas que le puede pasar a una persona en guardia, en terapia intensiva, un mes nada más. Eneas no estuvo un mes. Estuvo un día, una semana, un mes, 10 meses, 12 meses, un año, 2 años. Imagínense el estado en el cual se encontraba su cuerpo. Estaba roto, todo roto. Pero eso es anecdótico. Eso es nada. Porque el tipo, pónganse en el lugar del tipo. El tipo no solamente tenía esos problemas, él estaba frustrado emocionalmente, estaba frustrado físicamente y estaba frustrado espiritualmente. Ustedes imagínense que como él no nació así, él estaba tirado en la cama sin poder moverse, quizás viendo cómo sus hijos se levantaban y él estaba así, viendo cómo iban creciendo año tras año. No podía levantar a su hija como con Abril, no podía. Imagínense, él está postrado en su cama, se hacía encima, ¿entienden? ¿No? Se hacía caca encima y tenía que esperar que su esposa o su novia o su mamá vinieran, lo desvistieran, no había pañales, ¿no? Calculo, no sé qué había. Miren la humillación de un hombre postrado en cama año tras año, año tras año. Un hombre sintiéndose totalmente sin valor, humillado, que lo tienen que bañar, lo tienen que desnudar, y el tipo todo el día tirado ahí sin poder hacer absolutamente nada. Esa era la condición de Eneas físicamente. Imagínense que él estaba en un rinconcito. Probablemente los primeros meses la gente más cercana o los familiares le daban bolilla, estaban atentos a él. Pero a medida que pasa el tiempo, nosotros sabemos, los que estuvimos cuidando enfermos, sabemos que uno ya tiene que continuar con su vida. Y esa persona que por más que vos amás, empieza a ser una carga. Porque las personas tienen que ir a la mañana, alimentarlo, vestirlo, bañarlo, cepillarlo, y el tipo estaba ahí, sin hacer nada. Imagínense, pónganse en el lugar del hombre cómo estaba él. Inútil. Y yo no sé si podía mover las manos, calculo que no. Pensándolo muy feo, ni siquiera morirse podía. ¿Cómo hace para morirse? Era un bajón. Pero para hacer el tema peor todavía, la frustración física es lo de menos. Estaba la frustración emocional. Esa cama que lo mantenía preso, acuérdense que la cama que había en ese momento no es la cama nuestra, no era el somier con un colchón, no existe eso. La cama de ese entonces eran 2 varillas de madera y van entrecruzando, digamos, tela o cosas vegetales, no fibras vegetales. Esa era la cama. Entonces el tipo estaba todo el día tirado arriba de esa cama y era su compañero 24/7, todos los días junto a él. Él estaba aprisionado en ese lugar, sintiéndose totalmente inservible el tipo. Y espiritualmente yo me imagino que él pasó por un proceso así. El día que él queda paralítico, él dice, yo voy a orar, Dios me va a sanar. Ora, 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 Dios me va a sanar, yo tengo fe. Ora, ora, nada. Yo tengo fe, me va a sanar. Ora, 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 nada. Después ahí ya pasa un proceso donde dice, bueno, Dios deberá tener sus tiempos. Ya hace un mes que estoy acá postrado, Dios tendrá sus tiempos. Nada. Semanas, meses,
Nada. Seguía postrado. Entonces, de esa espera ya empieza un momento de queja. Dice, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo todos los días iba a la iglesia, ¿qué hice yo contra vos para que me pase esto? Además, yo tengo que mantener a mi familia, yo tengo que mantener a mis hijos, y mirá lo que me pasó. ¿Por qué a mí? Además, yo te estoy pidiendo algo con fe, te estoy rogando, no es nada malo lo que te pido. Y tu voluntad es buena, vos me amás. ¿Por qué me dejas en este estado? ¿Se dan cuenta? Ya pasó una etapa de queja. Y una vez que pasa el estado de queja, ya pasa un estado de enojo. Dice, ¿y por qué vos a tales personas los bendecís? Yo veo cómo todos mis vecinos tienen sus hijos que van creciendo y yo estoy acá tirado todo el día en la cama. Hasta que pasa a la última etapa de resignación, falta de esperanza, ya no le importa nada. Sale el sol a la mañana, baja el sol a la noche y el tipo no le importa nada. Ya pasó por todas las etapas en las cuales ahora lo único que siente es, bueno, van pasando los días, no me importa nada. Si total la vida para mí no tiene ningún tipo de sentido. Pónganse en el lugar de Eneas, 8 años de frustración, 8 años de desesperanza, de desilusión, 8 años de enojo con Dios, 8 años de no escuchar a Dios, 8 años sintiendo que Dios lo había abandonado. Y esta parálisis que tiene Eneas, ahora ya va para el team Eneas. Muchas veces nosotros tenemos parálisis, quizás no tan visible físicamente, pero muchos de nosotros tenemos algo que nos tiene aprisionado como la cama de Eneas, algo que nos tiene agarrado. Quizás vos tenés una parálisis de una relación sentimental que tuviste y no la vas a poder perdonar nunca, a tus padres o a algún cercano. Y estás paralizado. Es algo que te mantiene totalmente cautivo, que vos decís, no puedo. Quizás vos tenés un pecado constante en tu vida que te mantiene agarrado y no lo podés dejar. Estás como Eneas, paralizado ahí, que no te permite seguir avanzando en tu vida, porque estás atrapado, paralítico. Quizás tu problema es sentimental. Vos ves que tus amigos se casan y vos seguís ahí solo. Y vos decís, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué no me das a alguien? Y seguís paralizado ahí. Y año tras año vos ves que los días van pasando y vos estás ahí, como Eneas. Eneas se despertaba a la mañana diciendo, Señor, hoy sí me vas a sanar. Nada. Nada. Y muchos de nosotros tenemos cosas en nuestras vidas que son como esas parálisis. Y yo no sé qué es lo que tienen ustedes o qué es lo que los mantiene así cautivos, pero todos tenemos. Y van pasando los años hasta que un día decimos, Dios no existe. Dios no existe. Si yo le estoy pidiendo, no me da. Si yo le ruego, Dios sabe que yo preciso eso. Dios no me da. Entonces vivís frustrado, vivís enojado, vivís las 5 etapas que dijimos de Eneas. Ya no te importa nada. Llega un momento y decís, no me importa nada. Dios, si vos existís, haz lo que quieras. A mí no me importa nada. ¿Dónde está Dios? No me importa. ¿Y cómo cierra la historia que leímos recién, Eneas? ¿Cómo cierra? Dice, Pedro le dice a Eneas, bueno, el team Eneas, cada uno que se siente Eneas, ya después en el grupo, ya sabe, ¿no? ¿Cómo termina la historia? Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y hacé tu cama. No le dijo levántate, le dijo levántate y hacé la cama. Yo cuando leí este pasaje está loco, Pedro. ¿Qué le importa si hace la cama o no la hace? No. Yo digo, pero sería mucho más lógico. Jesucristo te sana, levántate. Y ahí Eneas se para y empieza a caminar. No, dijo, levántate, pero hacé la cama. Lo que lo tenía atado. ¿Se dan cuenta? Eneas se levanta al instante. No es que Eneas dice, bueno, vamos a probar. Imagínense la cantidad de frustraciones que Eneas tuvo de sus oraciones. Ya dice, este loco, ¿qué me va a venir ahora si Dios no existe? Ni voy a tratar de moverme. Pedro le dijo, Jesucristo, hoy, en un tiempo de restauración, hoy, en día de la primavera, donde todo florece, todo es nuevo, Jesucristo te sana. Levántate, Eneas. Y se levantó. Dice, y al instante Eneas se levantó. Al instante, no es que dice, bueno, a ver, vamos a esperar que de a poquito, al instante se levantó.
Y miren cómo termina el pasaje que vemos hoy. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Tremendo. Mientras Pedro, para los de Team Pedro, que dijimos recién, mientras Pedro estaba preocupado en decir, yo tengo que ir a los diferentes pueblos de la llanura de Sarón para predicar, porque en tal pueblo hay 300 personas, no, yo tengo que ir rápido. En este pueblo hay 500 personas, tengo que ir allá. Dios tenía otros planes. Dios en ese día no iba a llamar a esas 300 personas que Pedro quería predicar. Dios con una sola persona llamó a 35.000 aproximadamente. Recién dijimos, llanura de Sarón, 30.000 personas. Lida, dicen los historiadores, aproximadamente 5.000 personas. ¿Se dan cuenta lo tremendo que es? Que dijimos recién, los planes de Dios no son al azar, no son casualidad. Dios tiene todo fríamente calculado. Y Pedro iba por todos, dice ahí, Pedro iba por todos lados. Dios le dijo, no, vos vas a ir acá. Porque yo con Eneas voy a llamar a 35.000 personas a mí. Todos en Lida y todos en la llanura de Sarón se convirtieron. Entonces yo decía, ¿no? Mientras Pedro iba por todas partes predicando, él pensó que se topó con Eneas. Bueno, una persona enferma, que Jesucristo te sane. Él pensó que se topó. Dios no pensó que se topó, Dios lo mandó ahí. Eneas, a diferencia de Pedro, no iba a ningún lado, no podía. Él estaba ahí trabado, ¿no? Pedro iba por todas partes, leímos recién. Eneas no iba a ningún lado. Pero ese día se topó con Jesucristo, con Pedro. Pero Pedro le dijo, hoy Jesucristo te sana. Esas oraciones día tras día, durante 8 años, Dios te escuchó. Y Dios no era que no te lo quería dar. Porque vos querías que Dios te cambie las circunstancias. Pero quizás Dios quería que esas circunstancias te cambiaran a vos, Eneas. Quizás Dios quería que esas circunstancias te cambiaran a vos, Benja. A vos, Tito. A vos, China. Nosotros a veces te estamos pidiendo algo a Dios de una circunstancia, de un evento, para que cambie, y Dios está esperando que eso te cambie a vos. Pero más aún, esos 8 años valieron la pena, porque Dios estaba moviendo las piezas para que ese día, cuando Jesucristo visitó a Eneas, ese mismo día visitó a 35.000 personas de la llanura de Sarón y de Lida. ¿Se acuerdan cuando nosotros dijimos, pónganse en el lugar de Eneas? ¿Qué siente? Frustración, enojo. Yo creo que él nunca más, a partir de ese día, volvió a ser la misma persona. Obviamente porque está caminando, se mueve ya. Pero él nunca más va a volver a decir, Señor, ¿por qué me abandonaste? Porque él es el testimonio vivo de cómo Dios obró con su vida. No pensemos que Dios no escucha. Si vos estás con una parálisis, como Eneas, ¿no? En la cama, no pensemos que Dios nos cambia las circunstancias. Probablemente esas circunstancias Dios las permite porque te tiene que cambiar a vos. Y Él está armando los pedacitos de ese rompecabezas para que un día, cuando miremos atrás, esté el cuadro formado. Y ahí vas a decir, como recién dijimos, ahora entendí. Ahora sí entendí. Valió la pena. Andá a preguntarle a Eneas hoy si estuviera vivo, si no valió la pena. Valió la pena. Y todo ese enojo, toda esa frustración que él acumuló durante 8 años, desaparecieron, porque el gozo es mayor, porque el gozo de Eneas ahora es para la eternidad. Y no solamente él, 35.000 personas aproximadamente de Sarón y de Lida disfrutan de la eternidad, se convirtieron al Señor. Entonces, un poco para cerrar de la misma manera que empezamos hoy, feliz día de la primavera, chicos. Hoy es un tiempo donde todo florece, tiempo nuevo de restauración. Si ustedes tienen una parálisis o algo que los traba, piensen que por ahí Dios está moviendo cosas. No se enojen, busquen a Dios, busquen. Quizás sea hoy el día en que Jesucristo te sana. Levántate y haz la cama, ¿sí?